Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. El nombre de esta enseñanza es Imitemos al Padre, amemos como el Hijo. Imitemos al Padre, amemos como el Hijo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Oremos. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos esta mañana que tú nos hables, Señor. Queremos, Señor, tener expectativa siempre frente a tu palabra. No queremos venir acá, Señor, a cumplir un rito religioso. Queremos estar con la expectativa de que al reunirnos, Señor, y en específico ahora al abrir la Escritura, eres tú quien nos está hablando. Por lo tanto, eso demanda de parte nuestra la mayor de las atenciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra como lo que es y trabaja a través de ella en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos dos versículos que acabamos de leer, más el último del capítulo 4 que compartimos hace ya 15 días, se asemejan mucho porque nos invitan a seguir el ejemplo de Dios Padre y de Jesucristo. Para recordarles, Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Se da cuenta que sigue más o menos la misma idea? Tenemos que perdonarnos, tenemos que manifestarnos misericordia, amabilidad, pero por sobre todas las cosas perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo. Y ahora se nos ha dicho que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados y que tenemos que andar en amor así como Cristo les amó. Tienen mucha similitud estos tres versículos, vienen a ser una especie de bisagra, ¿no?, entre lo que compartimos en el capítulo 4 y lo que vamos a empezar a compartir a partir de la próxima semana en el capítulo 5. Pero esta bisagra alcanza tanto a lo dicho anteriormente como lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante. Hacer un reflejo del perdón de Dios que Él nos dio en Cristo es imitar a Dios, ¿cierto? Y andar en amor, como lo hizo Cristo, es hacer una imitación también de Cristo. Y debe ser la aspiración de todo creyente. O sea, todos los que estamos acá, si nos reconocemos como cristianos, debiésemos tener este tipo de aspiraciones. Debiésemos, como dice el versículo 1, ser imitadores de Dios. Y como nos dice de manera más sucinta, más resumida el versículo 2, debiésemos andar en amor como Cristo nos mostró ese amor. Ese es el desafío que esta mañana nosotros tenemos que entender, que tenemos que aprender, tenemos que tomarlo y tenemos que vivir estas verdades, amados hermanos, de la mejor manera que nos sea posible, sin renunciar a ellas. No vamos a vivirlas a perfección, pero eso no quiere decir que las vamos a dejar de lado, sino que las vamos a perseguir durante toda nuestra vida con toda la intención posible. El primer punto, sencillamente, y muy similar al título, imitemos a Dios, en el verso 1, ¿no? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra acá en el original griego es de donde procede la palabra mímica para nosotros. O sea, ahí entendemos un poco la idea, ¿no? Tenemos que imitar a Dios. Y es la única vez en la Escritura que se nos llama de manera literal a imitar a Dios. Es el único versículo. Pero encontramos también en otros pasajes ideas similares. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes son santos, así sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? No dice ahí directamente que tenemos que ser imitadores de Dios, pero se nos está llamando a tener la santidad de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 48, dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y en Lucas 6:36 dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Hay más versículos que
van más o menos por la misma idea, pero solo para demostrarle que en la Biblia se nos llama de una u otra forma a imitar a Dios. Encontré un comentario que me llamó la atención y que quizás refleja nuestra inquietud respecto de este imitar a Dios, ¿no? Que dice, pero ¿cómo nosotros, seres humanos, limitados, pecaminosos, vamos a imitar a Dios? Bueno, este autor lo dice así. ¿Cómo podemos nosotros, pobres seres humanos, procedentes de una humanidad caída y corrompida, aspirar a imitar al Dios 3 veces santo, más alejado de nosotros que el cielo de la tierra? ¿Cómo imitar a quien la mente humana no puede comprender? Seguramente si fuéramos a tener una visión de Dios entronizado como la de Isaías 6, caeríamos desplomados y lo único que nos pasaría por la mente sería que ese Dios santo y glorioso tenga que ser, y lo único que pasaría por la mente sería que ese Dios santo y glorioso tenga que ser objeto de nuestra imitación. Ahí está la distancia, ¿no? Se nos llama a ser imitadores de Dios. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo siempre hago bromas con esto, podemos llegar a hacer una imitación de estas chinas, ¿sí? Una mala imitación, pero no es lo que el texto nos está diciendo, no es lo que el texto nos está... Dios no quiere malas imitaciones, Dios quiere la mejor imitación que podamos hacer de Él. Y aquí es importante recordar algo, hermanos. Este mismo comentarista responde, porque Dios no es solamente majestuoso y trascendente, ¿no? Dios trascendente que está en lo alto, que trasciende, que es eterno. No es solo eso, no es solo majestad y trascendencia, inalcanzable a la mente humana, sino también es padre de familia que se relaciona con sus hijos en una vinculación entrañable de amor. Y ahí está el nexo, y ahí está tal vez la idea que a nosotros nos vincula, o nos permite más bien, ser imitadores de Dios. Es que ya no somos simplemente criaturas. Y es un poco la idea que quiero exponer antes de continuar. Dios ha hecho posible, iglesia, que hoy nosotros seamos sus hijos. De hecho, el texto dice, como hijos amados. Por lo tanto, el llamado ahora sí es claro. Como somos hijos de Dios, podemos imitar a Dios. Los hijos nos parecemos de una u otra forma a nuestros padres. ¿Se ha dado cuenta? Bueno, ahora nosotros somos hijos de Dios y se espera que también nos parezcamos a Dios. ¿Desde cuándo nosotros comenzamos a ser hijos de Dios? Desde el momento en que nacimos de nuevo. No todos los seres humanos que nacen en este planeta son hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Y de esto también nos habló Pablo en capítulos anteriores. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, nos dice cómo nosotros estábamos. Pero lo primero que parte diciendo el verso 1, dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Dios comenzó dándonos vida, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes que nosotros llegásemos a la fe, estábamos en esta condición, pero Dios nos dio vida. Estábamos imposibilitados de imitar a Dios, pero la intervención de Dios por medio de Cristo nos pasó de ser enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Es un contraste como del cielo a la tierra, o más aún, como del infierno al cielo. Tú y yo éramos enemigos y ahora somos hijos de Dios. ¿Qué motivó a Dios? Efesios capítulo 2, versos 4 y 6. Y aquí está la intervención de Dios, ¿no? A esa condición de imposibilidad que teníamos de agradarle o de imitarle. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahí usted tiene un atributo. Dios es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó. Otro atributo más de Dios, Él nos ama. Aun cuando estábamos muertos en delitos, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Efesios capítulo 2, verso 13 añade más, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Esta es la base de esta transformación radical. Y es esta base la que nos permite hoy ser imitadores de Dios. Responder a este llamado que está haciendo Pablo a los Efesios. Sean imitadores de Dios, pero ¿cómo? Sí, sobre la base de que ustedes hoy día están en Cristo, vinculados a Dios. No con una familiaridad lejana, hoy día ustedes son hijos. Una vez resuelto eso, ¿no? Lo segundo es ¿qué es ser un imitador de Dios? En el contexto cercano de los versículos, lo sabemos, ¿no? Es perdonar como Cristo nos perdonó en Cristo. Ahí cuando usted perdona como Dios le perdonó a usted en Cristo, usted está imitando a Dios. Cuando usted perdona a su prójimo, cuando usted perdona a su hermano en la fe, a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, y también, obviamente, cuando amamos. Cuando nosotros amamos a los que están cerca nuestro, también estamos imitando a Dios. Miramos los atributos de Dios y podemos saber en qué debemos imitarle. ¿Dónde usted va a encontrar esos atributos de Dios? En su palabra. Aquellos que son reproducibles en nosotros, ¿sí? Aquellos que nosotros podemos manifestar. En Dios sus atributos son absolutos, son perfectos. Piense usted en la misericordia, piense usted en el amor, piense usted en la paciencia de Dios. En Él son perfectos, son absolutos. Pero nosotros tenemos que imitarlos, no de manera perfecta porque estamos impedidos, pero tenemos que imitarlos. Como veremos a partir de la próxima semana, imitar a Dios es, como leíamos en Primera de Pedro, ser santos, apartarse del pecado para seguir en obediencia a los mandamientos de Dios. Y desde el versículo 3 de este capítulo, Pablo va a empezar a ser muy gráfico en cómo lucen aquellos que están imitando a Dios y aquellos que no lo están haciendo. Este va a ser el tema de la próxima semana. Es evidente el contraste entre el mundo y el cristiano. Debe ser evidente. Debe ser evidente. Porque nosotros, que estamos en Cristo, somos llamados a imitar a Dios. Y el mundo no tiene ese llamado. No tiene ese llamado y no tiene esa posibilidad tampoco, porque no ha nacido a Dios. Quiero enfatizar entonces, hermanos, este atributo de la santidad esta mañana, en vista de lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. Cuando yo le pregunto, o si hacemos una encuesta, a propósito de encuestas hoy en día, ¿no? de encuestas que se hacen por esto de los presidentes u otras cosas, ¿cuáles son los anhelos de las personas hoy en día? ¿Cuáles son los anhelos de la generación de este tiempo? Bueno, creo no equivocarme, pero las personas hoy quieren ser profesionales o al menos relevantes, ¿no? Ser personas relevantes. Algunos jóvenes incluso aspiran a ser youtuber, porque el youtuber gana mucho dinero, tiene que hacer contenido, es como una nueva profesión, entre comillas. Se quiere también y se anhela tener el máximo de experiencias posibles, viajar, conocer el mundo. Ahora, cuando se nos pregunta a nosotros, ¿cuál es tu mayor anhelo? Cuando se le pregunta a un creyente, a un cristiano, ¿cuál es tu mayor anhelo? Aquí usted tiene una respuesta según la Escritura. Nosotros debiésemos anhelar ser santos. Debiésemos anhelar imitar a Dios. Esa debiese ser nuestra respuesta, hermanos. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Deseamos imitar a Dios, yo lo sé, hermanos. Yo no le estoy acusando de que usted no quiera imitar a Dios. Pero tenemos que ser aún más intencionales. Tenemos que ser aún más radicales. Imitar a Dios es un mandato que recibimos, pero no lo debemos recibir como una carga pesada, porque el texto dice que debemos imitar a Dios como hijos amados. Recibimos entonces este mandato de imitar a Dios, pero como a hijos amados, ya no como extranjeros o ajenos, porque hoy día somos sus hijos amados. Efesios 2:19 dice así, pues, ustedes ya no son extranjeros
extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, no es solo el mandato, sino que desde nuestro corazón y como miembro de la familia de Dios, como redimido en Cristo, como alcanzado por la gracia del Señor, debemos querer imitar a Dios. Debemos querer, naturalmente debiésemos querer imitar a Dios. Así como nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, ¿no? Nosotros tenemos esa experiencia en casa con Eduardo y con Grace. Es muy chistoso porque Eduardo, la mamá le dice imita al papá y él trata de hablar así ronco y me trata de imitar. Y lo notamos también en otras cosas que ellos no se dan cuenta. Grace, por ejemplo, habla con palabras que a veces me escucha a mí o escucha a la mamá, que usted no escucharía en una niña de 6 años. Entonces constantemente están de manera consciente o inconsciente imitando a sus padres, imitando lo que ven. De manera positiva, por ejemplo, hasta el día de hoy, mis hijos, nosotros nunca le hemos oído decir una grosería, pero eso no es accidental. Eso es porque en su entorno ellos jamás han oído una grosería. ¿Se da cuenta? Ahora, esa misma realidad nosotros tenemos que pensarla respecto de Dios, ¿sí? Y nosotros querer imitar a Dios. Dice un comentarista en un sentido muy similar al que yo les estoy diciendo. Los niños aprenden mayormente por mimetismo y sobre todo por imitar a sus padres. Aunque necesitan una enseñanza reglada, de reglas, las instrucciones teóricas suelen caer en saco roto si no tienen delante un buen modelo a quien seguir e imitar. Dios es nuestro modelo. En todo momento debemos tener conciencia de ser hijos suyos y de vivir en consecuencia, en imitación a nuestro Padre. Ahora, cuando nosotros recordamos las enseñanzas del capítulo 4, un comentarista hace las siguientes preguntas respecto de esto de imitar a Dios. ¿Acaso nuestro Padre practica la mentira y el engaño? Efesios 4:25. ¿O pierde los estribos? 4:26, ahí hablando de la ira, ¿lo recuerda? ¿O se dedica al hurto? 4:28. ¿O nos dice cosas con el único deseo de hacernos daño? 4:29. Por supuesto que no. Al contrario, ¿no es cierto que nos trata con bondad, compasión, perdón? 4:32. Entonces, estas realidades divinas deben manifestarse también en los hijos de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios intencionalmente imitamos a Dios, eso se va a manifestar, eso se va a hacer evidente. Por ejemplo, en la realidad de una iglesia local como la nuestra, cuando hay personas que están imitando a Dios, eso va a incrementar la comunión entre los hermanos. Va a incrementar la edificación a través de los dones espirituales. Y nuestro testimonio de cara al mundo que no cree va a ser un verdadero faro, ¿no?, en medio de la oscuridad. Porque hay un grupo de personas que viven de manera extraña, viven de manera que no viven los demás. La gente no lo sabe, pero estamos imitando a Dios. Entonces tiene un efecto en la comunidad de fe y en consecuencia también de cara al mundo. La gente se verá forzada a reconocer que no vivimos como vive el mundo, vivimos de manera santa, vivimos con la conciencia permanente de apartarnos del pecado y de seguir los mandatos del Señor. Pablo nos va a demostrar de manera clara, desde el versículo 13 en adelante, cómo luce un imitador de Dios, o más bien también cómo no luce un imitador de Dios. Como la iglesia vive, debe ser un contraste evidente de cómo vive el mundo, hermanos. Debe ser un contraste evidente. Si queremos crecer en semejanza a Dios, debemos conocerle. Nadie puede ser más semejante a Dios si no está conociéndole a través de su palabra. ¿Sí? Nadie puede imitar a Dios, ocupando el mismo término.
si no le conoce a través de su palabra. Él se nos ha revelado en la Escritura. El segundo punto de nuestra enseñanza esta mañana es amen como Cristo. Amen como Cristo. Si nos cuesta imitar a Dios Padre, porque Él es trascendente e invisible, tenemos a mano a otro a quien imitar, a Dios hecho hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Incluso podemos decir que una de las razones por la que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo fue para que su persona nos resultara más accesible, comprensible y fácil de imitar. En la práctica, ser imitador de Dios es ser imitador de Cristo. Por eso el Nuevo Testamento, sin dejar de exhortarnos a ser imitadores de Dios, nos exhorta con aún mayor frecuencia a ser imitadores de Cristo. Dice el versículo 2, y anden en amor. Y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Andar, usted lo recuerda, ¿no? Andar es lo mismo que vivir. Cuando la Biblia dice que tenemos que andar de determinada forma, está hablando del estilo de vida que nosotros como creyentes debemos adoptar. ¿Según qué ejemplo? Dice el texto, así como Cristo les amó. Aquí entre paréntesis, hermanos. Un cristiano, un creyente jamás debiese decir que nadie le ama. ¿Sí? El verso 1 dice que nosotros somos hijos amados de Dios. Y acá en el verso 2 también implicamos que Cristo nos ama. ¿Se da cuenta? Alguien que está en la fe en el Hijo de Dios, alguien que cree en Cristo, que ha respondido con fe y arrepentimiento, es sujeto del mayor amor al que una persona puede aspirar, el amor de Dios. Y en este mundo, ¿no?, que es tan esquivo el amor, donde a veces hemos tenido experiencias dolorosas en el pasado con los papás o con los abuelos o situaciones complejas y difíciles, es bueno recordar esto, es bueno ver esta implicación de que somos amados por Dios, de que Cristo nos ama. Me pueden haber rechazado, se pueden haber burlado de mí en el pasado, me pueden haber desacreditado, pero Dios me ama. Y eso es más que suficiente, hermanos. Es más que suficiente. Cierro el paréntesis. Nuestro texto ahora nos llama a reflejar el amor, pero no cualquier tipo de amor, a tener esto como experiencia de vida, pero lo que se nos pone por delante es el amor de Cristo. Dice, anden o vivan, ¿cierto? En alusión a la iglesia. Ese andar tiene que ver con la comunión en la iglesia. Y el desafío que Pablo hace es imitar a Cristo. ¿Qué características tuvo ese amor? ¿Qué características tuvo el amor de Cristo? El mismo texto lo responde, ¿no? Fue un amor que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? La iglesia, donde Pablo también dice nosotros, se incluye. El amor de Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Ahí están entonces los efesios, quienes leyeron originalmente esta carta y quienes la han leído por los siglos de los siglos, o más bien desde que fue escrita hasta ahora. Y hoy día estamos nosotros, por la gracia del Señor, aquí también leyendo y recibiendo este desafío, este recordatorio aquí en esta sede vecinal. Tenemos que amar a Cristo, tenemos que amar como Cristo nos amó, hermanos. Referente al amor, este mismo autor dice, y si no sabemos lo que esto quiere decir, porque en nuestro mundo son muchas las cosas que pasan por amor. Basta con considerar cómo anduvo nuestro modelo, el Señor Jesucristo. Como Cristo también nos amó, Él nos amó hasta el extremo, Juan 13:1. Y el extremo en cuestión fue la cruz. Se entregó a sí mismo por nosotros, dio su vida para que nosotros no muriéramos eternamente. Murió en nuestro lugar y esta es la medida, escuche bien, y esta es la medida del amor que debemos mostrar en nuestras relaciones a los demás. No es como un amor simpatizante, un amor así, no, sí, yo amo al hermano. No, el amor que nos está
demandando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es la manifestación más grande de amor que alguien pudo tener. Cristo por nosotros, se entregó en la cruz del Calvario, sufrió, murió por nosotros, resucitó al tercer día de los muertos. Es ese tipo de entrega la que nosotros debemos fijar como meta, y no menos. Y no menos, hermanos. Así como Cristo se entregó, así también nosotros amar. Aquí el énfasis, tal vez de manera similar a lo que compartíamos la semana pasada en el tema de Hebreos, no es tanto en específico hablar del sacrificio redentor del Señor Jesucristo. Sí lo manifiesta, pero lo manifiesta como un ejemplo que nosotros tenemos que perseguir. Pablo aquí está pensando, bien digo, en la obra de Cristo, en términos también del sacrificio del antiguo pacto. Lo nota, dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esos son términos del Antiguo Testamento. Permítame acá leer parte de un estudio para hablar un poco de esto de ofrenda y sacrificio y fragante aroma, solo para ilustrarlo, solo para que lo podamos entender un poco mejor. Cuando Cristo se entregó a la muerte por nosotros, lo hizo en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Las palabras, esto es interesante, las palabras ofrenda y sacrificio son prácticamente sinónimas y cubren toda una gama de significados, dice este autor. Estas dos palabras se encuentran juntas en el conocido texto del Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agradan, citado también por el autor de Hebreos en 10, 6 al 10. La tesis de esta última cita es precisamente que las ofrendas y los sacrificios del antiguo pacto nunca podían satisfacer las exigencias de Dios, por lo cual el Hijo de Dios se humanó con la finalidad de entregar su cuerpo en verdadero sacrificio y ofrenda por el pecado. Aunque el sacrificio de la cruz fue por nosotros, a favor nuestro, resultó en nuestra salvación, sin embargo, la persona que lo recibió, este sacrificio fue Dios. Cristo se ofreció a Dios, es decir, para propiciar la ira de Dios contra nuestro pecado y para hacer que el Dios Santo pudiera recibir en su familia a muchos hijos amados. Ahora bien, dice este autor, cuando se ofrecían los sacrificios del antiguo pacto, esto me pareció muy interesante, se decía que en cuanto el humo de los holocaustos subía delante de Dios, tenía un olor que apacigua o un olor fragante, es decir, que se trataba de un sacrificio agradable a Dios y acepto delante de Él. La idea es que en su condición pecadora el hombre huele mal ante Dios. Sí, en nuestra condición pecadora olimos mal delante de Dios, pero cuando se ofrecían los sacrificios de expiación por los pecados, subía a Dios ya no el hedor del pecado que apesta, sino la fragancia del hombre cuyos pecados habían sido remitidos. Ahora, esta verdad, que como dicen los teólogos, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos esto en sombras, ¿no? Pero en Cristo esto se cumple de manera final, ¿sí? Lo que era velado en el Antiguo Testamento ahora se cumple. Todo esto de los sacrificios, de las ofrendas, era solo una muestra de lo que Cristo iba a venir a hacer de manera final y de una vez y para siempre en el Nuevo Testamento, entregándose por nosotros en la cruz. Pero como muy bien dice este autor, nos otorgó salvación, ¿sí? Nos hizo parte de la familia de Dios, pero lo más relevante es que la ira de Dios fue aplacada a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Este énfasis sobre el aplacar la ira de Dios muchas veces se pasa por alto en las iglesias. Solo enfatizamos lo que hemos recibido nosotros. Pero hay algo mayor, ¿no? Entre Dios Padre y Dios Hijo. Alguien tenía que pagar por el pecado. Alguien tenía que satisfacer la justa ira de Dios. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, al entregarse en la muerte por amor a nosotros, fue el cumplimiento definitivo, aquí está, ¿no?, de todos los sacrificios del antiguo pacto, y aunque en su caso no hubo holocausto en el sentido estricto, ni humo procedente de una ofrenda quemada, la fragancia de aquel sacrificio que quita realmente el pecado del mundo, subió al cielo y llenó el trono de Dios. Él se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Dios quedó plenamente satisfecho con ese sacrificio. Por medio de él, el ser humano que se apropia de esto por fe ya no huele mal.
se puede presentar ante Dios como una nueva creación, exento de pecado, lleno de la fragancia de su Salvador. Ya no tenemos este hedor pecaminoso porque a través de Cristo Dios Padre ahora nos mira y está satisfecho. Nos mira como si mirase a Jesucristo, con olor fragante. Cristo te mira como mira a su Hijo. Perdón, Dios el Padre te mira como mira a su Hijo Jesucristo. Hebreos 7:27 dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Esta es una explicación, ¿no?, en términos de lo que Pablo nos está explicando del antiguo pacto y ahora lo está trayendo, ¿no?, a la verdad del nuevo pacto y cómo esto se cumplió de manera final en Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo. Pero como les dije antes, este tema de la redención y del sacrificio propiamente tal no es tanto el tema de Pablo, sino la entrega del Señor Jesucristo en amor. Dice el texto, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El vivir en amor, imitando el amor de Cristo, resultó en ser una ofrenda para Dios. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Ahora debemos nosotros vivir en amor. Vivir negándonos a nosotros mismos para servir a los demás. Y esto también va a resultar o resulta en una ofrenda agradable delante del Señor. Lo que se nos está pidiendo entonces es aspirar o imitar a esta clase única de amor mostrado por Jesucristo. Este amor, amados hermanos, que nos mostró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en su obra, no fue un amor accidental ni circunstancial. ¿Sí? Estaba en el plan de Dios, pero para nosotros tenemos que recibirlo como una forma de vida, ¿sí?, como una forma de vida. No amamos solamente en ciertas circunstancias, debemos amar como una forma de vida. Y este es un gran desafío para nosotros. Pablo no escribió, muestren amor cuando les nazca hacerlo, o amen a los que les caen mejor, o amen a sus familias. El asunto aquí es un andar, un vivir en amor, persiguiendo la mejor expresión y la más grande expresión de amor posible. Jesucristo muriendo por nosotros pecadores. Ahora nosotros debemos vivir también en amor por otros. Recordemos que cada desafío, cada mandamiento que Dios nos hace, quiero expresarlo en términos más sencillos, cuando Dios nos hace un mandamiento, Dios nos ha dado la maquinaria y el combustible para llevarlo adelante. Por lo tanto, alguien dice, pero ¿cómo nosotros vamos a amar como amó Cristo? Bueno, la respuesta está en el versículo anterior. Somos familia de Dios, somos hijos amados de Dios. Hemos recibido el amor de Cristo. Por lo tanto, esa debe ser nuestra aspiración. Somos nosotros los que tenemos que ejecutar. Tú y yo debemos andar en amor. Suele pasar, yo creo que nos pasa a todos, frente a predicaciones como esta o enseñanzas como estas, que recibimos los mandamientos del Señor, pero lo primero que tenemos en nuestra mente es un pero. Un pero. Tenemos que tratar de eliminar ese pero. Y más bien, Señor, si tú me pides que yo viva de esta forma, yo sé que tú me vas a ayudar a ir en esa dirección. Yo voy a obedecer. Yo voy a dejar de justificarme. Yo voy a dejar de levantar argumentos y voy a seguir el mandato que tú me estás haciendo. Andar en amor es darse como Cristo se dio por nosotros. Él se dio a sí mismo sin restricciones, como vimos antes, como una verdadera ofrenda. Dice un autor, la voluntariedad de Cristo a sacrificar su propia vida por nosotros en la cruz es la definición de lo que significa el amor cristiano. Al mismo tiempo, el afecto del Padre hacia nosotros le ha llevado a entregar a su propio Hijo, define también lo que significa amar. Colosenses 3, verso 14 dice, sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad.
hemos visitado esta idea de despojarse y de vestirse, ¿no? Aquí se nos dice que debemos vestirnos en amor. Es muy similar a lo que estamos viendo esta mañana, de andar, ¿no? Significa algo que es permanente en nosotros. Y es sumamente importante porque dice que sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Entendido de otra forma, si la iglesia no se está amando, ¿qué va a suceder? No hay vínculo de unidad. Por el contrario, hay división. Hay división. Por lo tanto, el amor es, iglesia, entonces, el amor es entonces algo que debe manifestarse. Alguien dijo alguna vez, el amor es la columna vertebral de la iglesia. ¿Sí? No es algo como que pudiésemos nosotros alternar. No, tenemos que vestirnos de amor. Romanos 14:15 dice, aquí quiero ponerlo como un ejemplo, ¿no? Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿Qué es lo que sucedió acá en el contexto del apóstol Pablo en Romanos? La decisión personal de un creyente de comer de determinados alimentos estaba dañando a otro hermano más débil en la fe. Y el juicio de Pablo a este acto de este hermano que estaba comiendo y dañando la conciencia de otro es, ya no andas conforme al amor. No estás edificando a tu hermano porque te estás satisfaciendo tú mismo. No lo estás edificando, por lo tanto lo estás destruyendo. Y ese hermano en la fe fue redimido por Cristo, podríamos decir, porque al final del texto dice, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Dice Warren Wiersbe, los creyentes se afectan unos a otros. Fíjate en varias maneras en los que podemos afectarnos los unos a los otros. Podemos hacer tropezar a otros, agraviarles o aún destruirlos. Pero Pablo estaba hablando de la manera en que el creyente fuerte afecta al creyente débil. El apóstol trató un problema similar en 1 Corintios 8 y 9, donde se hace la pregunta, ¿deben los creyentes comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos en los templos paganos? Él indicó allí que el conocimiento y el amor deben obrar juntos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, 1 Corintios 8:1. El creyente fuerte tiene conocimiento espiritual, pero si no manifiesta amor, su conocimiento dañará al creyente débil. El conocimiento debe estar acompañado con el amor. Y una ilustración interesante, a mí me pasaba, yo era muy miedoso de la oscuridad cuando niño, y hasta como los 12 años creo. Culpa de mis hermanos mayores que me asustaban seguramente. Dice, a menudo los niños chicos tienen miedo de la oscuridad y piensan que algo o alguien está escondiéndose en un rincón oscuro. Por supuesto, la mamá sabe que no hay peligro, pero su conocimiento solo no puede darle consuelo y tranquilidad al niño. No se puede ayudar a un niño a conquistar el miedo tan solo con argumentos. Cuando la mamá se sienta al lado de la cama y con voz amorosa asegura al niño que todo está bien, entonces el niño puede dormir sin miedo. El conocimiento acompañado con amor ayuda a la persona débil y llega a ser fuerte. ¿Sí? Hoy estamos en la era del conocimiento, donde hay mucho conocimiento disponible, muchas predicaciones, muchos libros. Esto debe estar siempre balanceado con el amor. Los bibliazos, hermanos, no cambian a las personas. Los bibliazos no cambian a nadie. De hecho, Dios es el único que puede cambiar a las personas. Pero nosotros tenemos que ser un vaso de barro aquilatado. ¿Sí? Creo que a veces somos muy Juan el Bautista, ¿no? Hay Juan el Bautista, pero también hay otras expresiones. Todas son necesarias. Y necesitamos sobriedad, necesitamos este ajuste entre conocimiento y amor, pero un amor práctico, un amor que ve la debilidad del hermano y que no intenta corregirle solo con argumentos, sino tal como veíamos en esa ilustración del niño con su madre, se sienta con él
y le da tiempo. El mundo y nuestra propia naturaleza nos han enseñado que el trono es nuestro, que nosotros debemos velar por nosotros mismos. Y aquí el texto nos está diciendo que tenemos que amar como Cristo. Tremendo contraste, ¿no? Él murió por nosotros pecadores, que no teníamos nada que ofrecer. Ahora, de manera práctica, si algo entristece o perjudica a un hermano en la fe, y yo puedo no hacerlo por amor al hermano, tengo que abstenerme de hacerlo. O si hay algo que yo puedo hacer para edificarlo, tengo que también tener la disposición de sacrificarme para hacerlo. Muchas veces vas a tener, para ayudar a alguien, sacrificar sueño. Vas a tener que dormir menos. Vas a tener que restarle un tiempo, no digo que todo, quizás a tu familia, para poder estar con alguien que lo necesita. Pero siempre va a haber un sacrificio, al menos de nuestra parte, si queremos andar en amor. Porque ¿cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Sin restricciones, hasta el final. Y es eso lo que se nos llama a imitar. Un amor sacrificial que el Señor Jesucristo nos mostró. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. El mandamiento de amar al prójimo no era nuevo en la Biblia. Lo que es nuevo es amar como Cristo amó. Eso sí es nuevo. Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y a veces no le damos ni 5 minutos a las personas. No estamos en disposición de darle 5 minutos a alguien. ¿Usted cree que vamos a poder poner la vida por alguien? Difícil. Tenemos que comenzar a ejercitarnos en este sentido. Debemos hacer un reflejo de lo que Cristo hizo delante del Padre, un sacrificio, una ofrenda, un olor fragante. Y eso es viviendo en amor. Muchas veces callando cuando quisiéramos gritar, tal vez dando consuelo y apoyo en momentos que, si tú te miras, a lo mejor no, yo no estoy en mi mejor momento para traer consuelo, pero resulta que no hay nadie más alrededor que pueda hacerlo. Y tú estás allí. Tú tienes que dar consuelo. Dios te puso a ti en ese momento. Vas a tener que sacrificar horas para servir a los demás, atendiendo sus necesidades, escuchando, dando un consejo, orando, sirviendo, mostrando diligencia, o muchas veces, hermanos, simplemente estando allí. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Pablo establece en estos 2 primeros versículos un fundamento sólido. Nos llama a ser imitadores de Dios y nos llama a andar en amor, pero no cualquier tipo de amor, sino el amor que modeló Cristo con su obra. Si entendemos nosotros esto y el Espíritu Santo lo aplica en nuestras vidas, lo que vamos a ver durante las próximas semanas va a ser un contraste evidente. La diferencia entre lo que es la vida cristiana y lo que no lo es. Dice John Stott, que nadie diga que la doctrina no importa. La buena conducta surge de la buena doctrina. Solo cuando hemos aprendido claramente quiénes somos en Cristo, el deseo crecerá dentro nuestro. Escúchalo bien, solo cuando hemos aprendido quiénes somos en Cristo, el deseo crecerá dentro nuestro, para vivir una vida digna de nuestro llamado y coherente con nuestro carácter de una nueva sociedad de Dios. Juan 17:27, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Dios nos ha amado, hermanos, como ama al Hijo. Así nos ama Dios. Y Él quiere nuestra perfección, nuestra madurez, nuestro crecimiento. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta mañana por permitirnos oír tu palabra, Señor. Son enseñanzas desafiantes, Señor. Imitar a Dios Padre, andar en amor como anduvo el Hijo,
sacuden nuestra experiencia humana, sacuden nuestras expectativas, Señor, o muchas veces lo que estamos nosotros dispuestos a dar. Pero acá no estamos filosofando, acá no estamos, Señor, hablando de ideas de hombres, aquí estamos simplemente leyendo tu palabra, Señor, y explicándola. Por lo tanto, todos nuestros argumentos caen, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú nos conoces bien. Tú sabes, Señor, cuánto te imitamos o cuánto no lo hacemos. Y en ese sentido, tú sabes de qué pecados tal vez esta mañana necesitamos arrepentirnos. Tú sabes, Señor, en qué grado andamos en amor y en qué grado no lo hacemos. Y si no estamos creciendo constantemente en eso, necesitamos arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a mostrar el amor sacrificial que mostró Cristo, Señor. Sigue orando en nosotros, sigue orando, Señor, en esta iglesia local, de manera que vamos a experimentar todo el propósito tuyo con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.